amigos? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Jamie Esparza, estudiante de la carrera en Psicología. El día de hoy hablaremos acerca de un tema bastante interesante, acerca de delirios y alucinaciones con enfermos en fase terminal. Para ello, es importante comenzar conceptualizando por separado estos dos términos. Entendemos por delirio como una falsa idea, a veces originada en una interpretación errónea de la situación. Por ejemplo, cuando las personas con demencia tienen un delirio, pueden pensar que los familiares están robándoles o que la policía los está siguiendo. Esta especie de delirio sospechoso a veces se denomina paranoia. En cambio, una alucinación es una falsa percepción de los objetos o acontecimientos y es de naturaleza sensorial. Cuando las personas con Alzheimer tienen una alucinación, ven, oyen, huelen, saborean o sienten algo que en realidad no está ahí. Los individuos pueden ver insectos arrastrándose sobre sus manos o pueden escuchar a la gente hablando con ellos y pueden responder a esas voces. Una vez que hemos comprendido las diferencias entre estos dos conceptos, analizaremos en conjunto las causas como la dinámica neurobiológica, la influencia del contexto familiar, el impacto cultural y los desórdenes que esto puede desencadenar. Para adentrarnos ya en tema, vamos a recordar que un paciente con enfermedad terminal es un término médico que indica que es una enfermedad que no puede ser curada o tratada de manera adecuada y se espera por resultado la muerte del paciente dentro de un periodo corto de tiempo o máximo de 6 meses. A continuación hablaremos de la dinámica neurobiológica. Cada enfermedad que englobe el trastorno psicótico tiene su causa más determinante. Así, en la esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo y el episodio psicótico breve son la causa más seria y la presencia de factores ambientales en una persona genéticamente vulnerable. Los pacientes con esquizofrenia que experimentan alucinaciones sufren irregularidades estructurales en una región particular del cerebro. Tienen una longitud menor de los pliegues del cerebro, conocidos como surcos parasíngulos. Esta irregularidad, sin embargo, no está presente en los individuos que no presentan esta enfermedad, ni a las personas con esquizofrenia que no tienen alucinaciones. Algunas consecuencias conocidas como impulsoras de las alucinaciones son la falta de sobrecarga sensorial interna y con repetitivos estímulos, los estados tóxicos, la hipoxia cerebral, la hiperventilación, la hipoglucemia, fiebre alta, dolor intenso, el ayuno prolongado, las navegaciones solitarias, la deshidratación, el aislamiento, la abstinencia sexual y el cansancio excesivo. Una alucinación verdadera es la excitación normal de los aparatos sensoriales centrales, mientras que la alucinación psíquica es aquella que no tiene exterioridad espacial ni sensorialidad. Las causas más frecuentes del delirio son los fármacos, particularmente los anticolinérgicos, los psicoactivos y los opiáceos, la deshidratación o por alguna infección. Muchos otros trastornos pueden provocar delirio. Alrededor del 10 al 20% de pacientes no se les identifica ninguna enfermedad. Los factores predisponentes incluyen trastornos encefálicos como accidentes cardiovasculares, la edad avanzada, el deterioro sensorial, la intoxicación alcohólica o múltiples trastornos. En cambio, los factores precipitantes incluyen el uso de fármacos, una infección, la deshidratación, el shock, la hipoxia, la anemia, la inmovilidad, la desnutrición, el uso de caracteres vesicales, la hospitalización, el dolor, la privación del sueño o estrés emocional. Los mecanismos no se entienden completamente, pero pueden implicar el deterioro reversible del metabolismo oxidativo, las alteraciones de múltiples neurotransmisores y la generación de oxitocinas. Los ancianos son particularmente vulnerables a la disminución de la transmisión polinigérica, lo que aumenta el riesgo del delirio. Independientemente de la causa, los hemisferios cerebrales y los mecanismos de despertar del tálamo y el sistema activador reticular del tronco encefálico se deterioran. Relacionado con las enfermedades terminales, hay que tener en cuenta que las personas de más de 65 años que han superado el cáncer tienen un riesgo aumentado de sufrir este delirio.
por el tema cognitivo y de demencia. El delirio es la complicación más frecuente en pacientes con cáncer avanzado y de forma más específica, enfermedades terminales. Lo sufren del 15 al 20% de los pacientes hospitalizados por esta enfermedad y alcanza hasta un 85% de los que no la padecen. Ahora hablaremos de la influencia contexto-familia. Las alucinaciones son vistas también como fuentes de inspiración o como una forma de solemnizar una situación especial, así como los fuertes deseos de comunicarse con los seres queridos fallecidos. Son factores que favorecen las alucinaciones. También pueden hacerlo las erupciones espontáneas en el cerebro. Los cuidadores de personas con demencia señalan frecuentemente la incomodidad de ellos con las personas que sufren esta enfermedad. Por esta razón, es muy importante que la familia o profesionales conozcan a detalle esta enfermedad, como lo que son enfermedades terminales, pues muchas veces el miedo a lo inevitable o a lo que pueda pasar los invade. Es importante conocer los medicamentos y las repercusiones que va a tener esto en ellos. Es por eso que la familia debe tener todo el contexto en el que se está desarrollando el paciente. Ahora vamos a ver el impacto cultural. Las alucinaciones son formas de leer la realidad de la forma errónea, como si existiesen elementos que realmente están ahí, aunque nuestros sentidos parezcan indicar lo contrario. Sin embargo, en el caso de las alucinaciones, nuestros órganos sensoriales funcionan perfectamente. Lo que cambia es el modo en el que nuestro cerebro procesa la información que llega. La percepción tiene más que ver con las ideas preconcebidas o la suposición de la realidad. Es decir, la manera en la que percibimos un acontecimiento es el resultado de la combinación de un estímulo externo, por supuesto, y son nuestras creencias preestablecidas. Algunos científicos creen que las alucinaciones se dan cuando ocurre un desequilibrio entre el estímulo externo y las creencias preestablecidas, es decir, cuando falla esta comprobación interna de los hechos. Las creencias se componen de explicaciones e interpretaciones de la realidad. Creer es tener algo por verdadero o existente, pero sin estar seguro de ello. Saber es tener la seguridad de la existencia o verdad de algo. El delirio no es una creencia, la estructura de la interpretación delirante difiere completamente de la estructura de la creencia. No delira igual una persona aquí que en África, deliramos en función a nuestro contexto cultural. Hace 50 años sería imprescindible delirar con alguien que te acosaba con mensajes de iPhone. Hay que entender el contexto cultural del paciente para poder tratarlo adecuadamente y no interpretar como patológico algo que es normal. Y por último, desórdenes que pueden desencadenar. Los problemas que pueden resultar el delirio incluye pérdida de capacidad para desempeñarse o cuidar de sí mismo, pérdida de capacidad para interactuar, progresión o estuprocoma, efectos secundarios de medicamentos utilizados para el tratamiento del trastorno. Aunque existen opiniones encontradas en cuanto a cómo tratar el delirio y las alucinaciones en la etapa final de vida, la mayoría de los expertos coinciden en que señalan que las soluciones son parte del proceso de la muerte y que no deberían tratarse. Sin embargo, el delirio en la actualidad es un síntoma para tratar al paciente, sin que ellos supongan. Se busca una forma de acelerar el proceso y entren a una etapa final de sueño. Y bueno, eso es todo. Espero les haya agradado la información. Muchas gracias.